gracias a la ley que hoy entró en vigencia. Si el agresor se acerca, la alerta llega a la central de gendarmería. Fue la gran promesa para las víctimas de violencia intrafamiliar. Octubre del 2021 y luego de 7 años de tramitación, finalmente se promulgó la ley. Así, el uso de tobilleras electrónicas para agresores se instalaba en Chile. Se le pone al agresor una tobillera que está conectada con un dispositivo que se le entrega a la mujer. Casi 5 meses de la implementación investigamos su funcionamiento, cómo operan, quiénes están a cargo de la vigilancia. ¿Las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar están realmente a salvo de sus agresores? Los resultados son sorprendentes. Según la documentación a la que tuvimos acceso, la permanente pérdida de la señal GPS de las tobilleras se traduce en varios minutos e incluso horas sin saber dónde están los agresores. Un riesgo evidente para las víctimas por fallas que ponen en jaque a todo el sistema. Al final están haciendo a la víctima mucho más dolor del que ya de por sí tenía. Si esto funcionara bien, efectivamente sería un elemento protector. ¿Y no lo es? Ahora no. ¿Por qué decía denunciarlo? Está en peligro una vida. El sistema de tobilleras electrónicas no es nuevo en el país. Su uso comenzó en 2013 a cargo de Track Group Chile, con la idea de reemplazar la pena de cárcel para condenados por delitos simples o quienes debían cumplir reclusión nocturna domiciliaria. En marzo de este año, Gendarmería adjudicó a la misma empresa la implementación del sistema de monitoreo en casos de violencia intrafamiliar. Todo esto se hace en tiempo real. Ha entrado en una zona de exclusión. Por favor, abandone el área inmediatamente. Y en esta primera etapa son solo los tribunales de familia los que tienen la opción de establecer que la tobillera sea una medida cautelar. El objetivo es impedir que los agresores puedan acercarse a sus víctimas. En 5 meses de aplicación, apenas 15 agresores están siendo monitoreados, además de 17 denunciantes. Son pocos y ya habría problemas serios. El principal, la caída de la señal que deja por minutos o incluso horas en completa oscuridad a quienes deben monitorearlos. Yo veo al cautelado a la víctima, pero pierdo la señal. Entonces, no sé, de 10 minutos estoy con 3 minutos con señal y 7 minutos sin señal. O sea, es permanente. Claro, horas en el caso de algunos cautelados. Y triangulación hemos estado un día entero o una noche entera. Actualmente apenas 4 personas por turno son los encargados de vigilar y alertar cuando se incumple el alejamiento, que dependiendo del tribunal podría ser de distancias que van desde los 200 metros hasta varios kilómetros. La prohibición de acercamiento es hoy la máxima medida que puede imponer un tribunal de familia y son los casos de alto riesgo los que el sistema monitorea. Por ejemplo, este es el grado de amenazas a las que está expuesta una de las víctimas. Cuando el cautelado y la víctima están relativamente cerca, me salta la alarma si es que salta, porque a veces no salta. El lapso que yo llame a Carabinero y que Carabinero efectivamente llegue donde la víctima, por ejemplo, estamos hablando de un tiempo que perfectamente podría estar muerta. El agresor tiene la tobillera, la víctima un celular de emergencia. Ambos equipos son georreferenciados y cuando se produce el acercamiento el protocolo se activa. Llaman a la víctima, al denunciado y a Carabineros. ¿Cómo dar cuenta de ese riesgo cuando sencillamente la señal se pierde? No, la verdad es que no hemos presentado situaciones de ese tipo, no hemos evidenciado situaciones de ese tipo. Cuando nosotros determinamos que el dispositivo se va a instalar, ya sea en un tobillo o un agresor, o se le va a entregar un dispositivo a una víctima o a su familia, a los miembros de su familia, certificamos la cobertura del sector. La empresa dice que es imposible que existan esas fallas, pero en la práctica las falencias son innumerables. Por ejemplo, este documento de hace apenas 3 semanas, emitido por Gendarmería, advertía lo siguiente. Desde las 20 horas con 16 minutos y en reiteradas ocasiones, 10 veces, se generó alarma de pérdida de señal celular GPS del dispositivo de la persona sujeta a control. Se intenta recuperar la señal celular con resultado positivo, pero pierde señal nuevamente. 2 días después y en otra localidad del país se daba cuenta de exactamente el mismo problema.
Se generan alarmas de pérdida de señal GPS del dispositivo de la persona sujeta a control, perdiendo señal por más de 30 minutos. Se remite informe a tribunales considerando que el sujeto de control se encontró más de 30 minutos de manera reiterada perdiendo señal y sin poder ser localizado por dispositivo. No son casos aislados, los informes son diarios porque las fallas ocurren prácticamente todos los días en diferentes regiones de Chile y en la mayoría de los agresores que llevan tobillera. Pongamos que pierde señal porque no tiene un satélite a la vista. Triangula con las antenas de celulares y nos da una posición referencial. Todas las alertas que están diseñadas en el sistema van a seguir ejecutándose de la misma forma, ya sea porque está triangulando, ubicando su señal referencial, o bien porque tiene la certeza del GPS. Quienes operan el sistema aseguran que cuando se pierde la señal, sencillamente no tienen cómo saber con exactitud dónde está el agresor. Cuando se pierde la señal y después la persona la recupera, yo recupero todos los trazos. Entonces sé el camino que hizo. Pero eso lo saben después. Claro, a posterior. La pérdida de señal no es la única fragilidad que tendría el sistema. La llamaremos Valentina. Ella es una de esas 17 personas que el modelo debía cuidar. Hace 3 meses su expareja y padre de su hija comenzó a utilizar la tobillera. Ella lo denunció por hostigamiento, acoso, violencia psicológica y también sexual. Siento de nuevo la violencia que yo pude haber pasado con mi expareja, como la estoy pasando con los carabineros, porque se me acercan, son súper brutos, me buscan a mí la rodillera, ni siquiera saben que yo soy la víctima. Quieren entrar acá a mi casa, me llaman más de 10 veces por el celular, me van a buscar a los lugares que yo estoy trabajando. El por qué Valentina es frecuentemente visitada por carabineros tiene una explicación. Su expareja vive a solo cuadras de su casa, a 5 minutos en auto y 15 caminando. La cercanía entre ambos domicilios hace que la alerta se active permanentemente y también los protocolos de emergencia. Imagínense todo lo que suena en el día. No se tomó bien la distancia de un domicilio a otro, no se tomó la medida pertinente de distancia del uno del otro, no se estudió con claridad. Acá fue como, ya pónganle para rastrear, hagan esto, hagan lo otro. Hay casos en que ha sido, por ejemplo, 300 metros y el tribunal ha ordenado una distancia de 500. Entonces... ¿Y ahí cómo se operan esos casos? ¿Qué hacen ustedes? Activar los protocolos. ¿Y eso es que salta la alarma todo el día? Sí, y se ha informado a jefatura y en teoría Gendarmería con tribunales están hablando de estos casos, pero los seguimos teniendo. Las tobilleras de los cautelados no son los únicos equipos que pierden la señal. Los celulares de emergencia de las víctimas, como el que tiene Valentina, también presentan problemas. Se observa que al tomar una alarma en TrackMap, en ocasiones el sistema se queda pegado, lo que dificulta el seguimiento donde los cautelados y las víctimas reportan un lugar de ubicación diferente al que se está visualizando en el mapa. Creo que vale la pena recordar que la medida de cautelar de la tobillera electrónica es una medida que administra Gendarmería de Chile y que por lo tanto su gobernanza y su funcionamiento está adscrita ahí. Solicitamos entrevistas con el Ministerio de Justicia y también con Gendarmería. Sin embargo, las dos instituciones declinaron referirse al tema. Mientras tanto, las tobilleras siguen con pérdida de señal y las víctimas en riesgo. Sí tenemos hoy día una protección eficiente contra las mujeres. El estándar a nivel mundial es de un 80% de reducción de los femicidios y las agresiones cuando las personas usan esto. Pero en algún momento va a venir una avalancha de casos de cautelado en que no vamos a tener nosotros un control efectivo de lo que ellos hacen o dónde se mueven. Por lo menos a veces recibo mínimo 10 llamadas en la noche. O sea, son a las 1, a las 3, a las 4, a las 5 de la mañana, a las 5:30 de la mañana, donde se me confunde con él, se me llama preguntándome si soy él, vienen carabineros acá a mi casa, intentan entrar a la fuerza acá a mi casa. Mi hija más de 2 oportunidades ha llorado porque se ha asustado. Ella aún intenta olvidar las agresiones que vivió en el pasado, pero el sistema se las recuerda a cada rato. Lamentablemente no se hicieron las cosas bien con el rastreo que ellos quieren implementar. Al final están haciendo a la víctima mucho más dolor del que ya de por sí tenía.
El dispositivo creado para salvar vidas promete cambiar la historia de la violencia hacia las mujeres, pero en Chile, como si fuese una burla, la señal se cae y peor aún, hoy nadie se hace cargo.